Muy buenos días a todos los presentes. Les damos la bienvenida al primer Consejo Técnico del año, el cual se ha denominado Ley Carín, Conceptos y Desafíos para nuestro hospital. Comenzamos saludando muy cordialmente a la directora del hospital, señora Alice Catalán Araya, al Ceremi del Trabajo y Prevención Social de la región de O'Higgins, señor Jaime Chamorro Galdames, a la directora regional del Trabajo, señora Daniela Cabrera Pérez, y por supuesto a todos los jefes de servicio, supervisores y encargados de unidad aquí presentes. Un aplauso para ustedes. El 14 de enero del presente año se promulgó la ley número 21.643, más conocida como la Ley Carín, la cual modifica el Código del Trabajo con el objetivo de prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo. Su entrada en vigencia está prevista para el 1 de agosto del año en curso. Teniendo en vista la necesidad de dar cumplimiento efectivo a esta nueva normativa legal y sus disposiciones, es que la dirección del hospital ha entendido la importancia de generar un debate institucional que aborde los alcances de la ley y su impacto en el centro de nuestro quehacer. Lo anterior con la finalidad de poder revisar no solo aquellas materias legales relevantes en su implementación, sino que revisar organizacionalmente sus implicancias. Con este Consejo Técnico estamos dando inicio a un conjunto de actividades que realizaremos en este contexto. Nos interesa conocer, analizar, debatir y retroalimentar visiones para enfrentar una ley que seguramente obligará a establecer cambios sustantivos en la manera de construir y comprender nuestras relaciones y dinámicas en el trabajo. Para iniciar esta reunión vamos a invitar a la directora de nuestro hospital, la señora Alice Catalán, quien nos dará unas breves palabras. Directora. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la participación en este primer Consejo Técnico Ampliado. El agradecimiento a todo el equipo que ha organizado esta actividad y en particular a la directora del trabajo, al Ceremi del Trabajo, quienes están dispuestos a entregarnos hoy una charla, una asesoría en una temática que es tan relevante como la entrada en vigencia de la Ley Carín a contar del 1 de agosto de este año. Sin duda que el hacer el primer Consejo Técnico Ampliado en una materia de este tipo, como es Ley Carín, quiero que refleje también la importancia y la relevancia en las directrices de la gestión que vamos a realizar. Quizás hoy día hubiese sido mucho más importante para algunos de ustedes que informáramos respecto a listas de espera, a cantidades de números, a presupuesto, a gasto, que es información sumamente relevante y en los próximos consejos técnicos que organizaremos también lo haremos. Pero sin duda que las personas somos las que constituimos cualquier organización y en ese sentido la relevancia de la temática para iniciar el día de hoy. Antes de empezar con los saludos formales y protocolares que suelen suceder en este tipo de actividades, tengo que informar también en forma personal que hubo un cambio al interior del equipo directivo. La doctora Paula Stegmayer ha tenido un nuevo rol en la institución y asume desde el 1 de junio la doctora Carolina Soto. Sin embargo, hoy, frente a esta audiencia, es importante reconocer a las personas, al compromiso institucional, a la gran calidez humana y al sentido social que tienen. Y eso, sin duda, que Paula lo tiene y todos los que la han conocido, y yo durante este mes también lo he visto. Hay decisiones que son decisiones directivas, pero eso no pasa por lo humano, por lo que necesitamos reconocernos y que tiene mucha implicancia en las causas de orígenes de lo que vamos a ver ahora.
Así que me gustaría, en nombre de todo el equipo directivo, Paula, hacer un reconocimiento. Te invito, por favor, a pasar al escenario para recibir un pequeño presente. Gracias por toda tu colaboración. Y también invito a pasar a don Adolfo Beck para que haga entrega de este pequeño recuerdo. Muchísimas gracias entonces por este espacio y bueno, continuamos entonces con el programa de la actividad. Agradecemos a la directora y ahora vamos a invitar al Ceremi del Trabajo y Previsión Social, señor Jaime Chamorro, que también quiere dirigirnos unas palabras. Buenos días a todas y todos, señora directora del hospital, consejo convocado, trabajadores y trabajadoras. Tengan todos, a nombre de esta Seremía del Trabajo y Previsión Social de la región, el más afectuoso saludo. Hoy nos convoca conocer la Ley Karin. La Ley Karin viene a entrar en vigencia en agosto de este año y su promulgación fue motivada por la adopción por parte de nuestro Estado de Chile del Convenio 190 para la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Este instrumento internacional es un tratado internacional de derechos humanos y cuando un Estado adopta un tratado de esa naturaleza está obligado a hacer cambios en su estructura interna. No solamente se trata de nuevas obligaciones para avanzar en el cuidado y los derechos laborales, sino también modelar las instituciones, crear políticas públicas y órganos especializados para cautelar la vigencia y el efectivo cumplimiento de la erradicación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Pero ese cambio, más allá de lo institucional, tiene que ser un cambio cultural, tiene que de alguna forma venir a remover las conciencias de todas y todos quienes formamos parte del mundo laboral. Parte por cada uno el concientizarse acerca de erradicar conductas que significan acoso sexual, acoso laboral y violencia en el trabajo. La forma en que se intenta eliminar estas conductas va a ser profundizada por la directora del trabajo y la abogada de la dirección, convocadas a informarles en detalle acerca de los alcances, los contenidos de esta ley, que es una ley más que este gobierno del presidente Gabriel Boric ha impulsado en una agenda laboral y previsional que, además de la ley Karin, incluye a la ley 40 horas, a la ley de conciliación de la vida personal, laboral y familiar, a el aumento histórico del sueldo mínimo que se viene en julio de este año, asimismo a proyectos de ley consistentes en la reforma de pensiones y en la negociación multinivel que fue anunciada en la cuenta pública de nuestro presidente del fin de semana rendida al país, no solamente al Congreso, sino que a todos los ciudadanos, de manera tal que son un conjunto de leyes que tienen su pilar en trabajo decente. Y dentro de estas leyes se encuentra esta ley Karin, que viene en definitiva a impulsar un cambio cultural necesario y la eliminación de digamos, conductas que riñen, que van en contra de un adecuado, un bueno, un sano ambiente laboral en el cual empleadores y trabajadores deben avanzar hacia un ambiente propicio donde como sociedad nos cuestionemos estas conductas y podamos subsanar y tener trabajo decente, especialmente en los sectores de la salud, de la educación, entre otros gremios que se ven principalmente aquejados por estas problemáticas. Como Secretaría Regional Ministerial del Trabajo de la región de O'Higgins, les doy las gracias por estar aquí presentes. Van a tener excelentes expositores y expositoras sobre la materia, pero también es una instancia que como gobierno, más que
comunicar, queremos escuchar, queremos estar atentos a las legítimas demandas de todos los actores del mundo laboral. Así que damos inicio oficialmente a este seminario denominado Ley Karin, conceptos y desafíos para nuestro hospital. Que sea lo más provechoso para todas y todos. Muchas gracias. Agradecemos al Ceremi por sus palabras y hoy día vamos a invitar a todos los presentes a contestar una pregunta que vamos a mostrar un código QR para que ustedes puedan ingresar a través de su celular, por favor. La pregunta es: ¿en qué piensas cuando hablamos de Ley Karin? Por favor, al QR y les pedimos su ayuda con la respuesta. ¿Están pidiendo más grande el QR, por favor? Ahí están apareciendo las primeras respuestas de ustedes. ¿Cierto? Y como vemos, varios de ustedes la asocian al maltrato, al acoso, al abuso, a la desprotección, tranquilidad, violencia sexual, vulneración, sufrimiento, trato digno. Pero nos vamos a centrar en las que más se repiten: violencia, vulneración, maltrato, acoso, abuso. Bueno, esto da un reflejo de lo que cada uno de nosotros asocia con la Ley Karin, y para poder tener más conocimiento y saber de qué se trata, vamos a invitar hoy día a dos expertas en el tema: a la directora regional del trabajo, la señora Daniela Cabrera Pérez, y a la señora Victoria Gaete, coordinadora jurídica de la Dirección Regional del Trabajo. La señora Daniela Cabrera Pérez es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Derecho del Trabajo de la misma Casa de Estudios. La señora Victoria Gaete Santelices, abogada de la Universidad de Chile, diplomada en Derecho Colectivo del Trabajo de la Universidad Diego Portales. Las invitamos a su exposición. Buenos días a todos y a todas. Agradecer al Hospital Regional de Rancagua nuestra invitación que hemos recibido como Dirección del Trabajo para contarles un poco acerca de la Ley Karin desde la perspectiva del órgano fiscalizador que forma parte de la Administración del Estado, y también agradecerles el reconocimiento como institución, pues debo hacer un alcance al inicio de esta exposición. La Dirección del Trabajo es el organismo fiscalizador de la normativa laboral en el sector privado, pero a su vez también tiene mucho que decir respecto de lo que señalan las leyes, dicen las leyes, y son muy famosos nuestros dictámenes y los pronunciamientos que hace la Dirección del Trabajo al respecto. Por lo tanto, si bien quizás no nos van a encontrar fiscalizando Ley Karin en el hospital, porque sabemos que pertenece al sector público, agradecemos el reconocimiento también que se hace a la institución para nosotros poderles otorgar y ofrecer nuestra mirada al respecto, darles una pincelada de lo que se trata la ley para que la conozcan dentro de sus roles, como pueden ser de jefatura, de personas a cargo de otros u otras funcionarios, como también de los propios trabajadores, trabajadoras del hospital,
dentro del contexto en que esta ley se dictó. Como bien nos dijo el Ceremi, forma parte de la implementación del Convenio 190 que nuestro país ratificó en la Organización Internacional del Trabajo y que obliga al Estado a hacer la bajada desde esta normativa internacional a la aplicación cotidiana de todos los trabajadores y trabajadoras, ya sean del sector privado, donde nosotros tenemos que fiscalizar, como en el sector público también, donde ustedes como funcionarios y funcionarias y nosotros, por ejemplo, también siendo parte de esa organización pública, también vamos a tener que aplicar. Me acompaña Victoria Gaete, también colega, abogada, coordinadora jurídica de la Dirección Regional del Trabajo de O'Higgins, quien luego de yo hacerles una pequeña exposición e introducción a la ley Carin también va a proceder a ahondar y profundizar respecto de cada una de sus normas para que vayamos en esta instancia conociendo de lo que vamos a hablar y de qué se trata. La verdad, les voy a contar de manera muy honesta, no es muy cómoda la visión que tengo desde acá, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible para mirar el... Perfecto, me voy a... porque quedo como de lado y mi vista no me ayuda mucho. Muchas gracias. Ahí quedó mucho mejor. Bueno, para entrarnos en la materia de ley Carin, sentidamente, esta ley que forma parte de la implementación del Convenio 190 nace, como ustedes deben bien saber, a partir de una tragedia, y una tragedia que ocurre en el sector salud, donde ya van varias víctimas y una de ellas fue Carin Salgado, víctima de acoso laboral, ¿no es cierto?, en un sector de la salud, en un área donde ustedes también trabajan. Y bueno, obviamente que de una manera muy sentida, eso a ustedes los hace muy partícipes y tener mucha empatía con esa situación, porque sabemos que lugares con trabajos muy estresantes, con largas jornadas de trabajo y donde hay una gran responsabilidad, donde hay vidas de por medio y donde las consecuencias de sus actos, por supuesto, van a provocar consecuencias en otras personas que están esperando ser sanadas, que sus dolencias sean recuperadas. Bueno, también sufren estos flagelos debido a la forma y la organización que muchas veces implica tremendamente el daño tanto a la salud física como a la salud mental de funcionarios y funcionarias. Por lo tanto, es muy importante que tengamos ese encuadre presente para saber de lo que se trata la ley Carin. También, desde un punto de vista de la perspectiva de género, tenemos que saber que la mayor cantidad de denuncias, según lo que nuestros datos como Dirección del Trabajo tenemos, es que durante los años 2021 al 2023, pandemia de por medio, las denuncias y en su mayor cantidad de acoso laboral, en su gran cantidad, piensen, de casi 5.000 denuncias, 4.867, 2.540 corresponden a denuncias hechas por mujeres. Por lo tanto, dentro de esta problemática también tenemos que tener en cuenta una perspectiva de género, donde en el fondo quienes se atreven a denunciar y a poner en conocimiento de la Dirección del Trabajo este tema somos las mujeres, por muchas razones, desde la recarga que puede existir en el trabajo de cuidados, como también las discriminaciones que se pueden vivir al interior del trabajo.
Y los mayores lugares donde ocurren esta clase de denuncias son el comercio, la educación, la administración y los servicios, por supuesto, donde podemos encontrar también el ámbito de la salud dentro de estos servicios. Respecto al acoso sexual, claramente la mayor cantidad de denuncias de acoso sexual, lo que no es obstáculo a que exista de otro tipo, de mujeres contra hombres o personas del mismo género, etc. No obstante aquello, igualmente la mayor cantidad de personas afectadas y denunciantes de acoso sexual somos las mujeres también. Y teniendo en cuenta esta realidad, es decir, las horribles circunstancias que le ha tocado vivir al sector salud, la gran cantidad de denuncias recepcionadas por la Dirección del Trabajo, teniendo en cuenta esta perspectiva de género, y los sectores que están involucrados, es que nace la ley Karin y tiene que venir a actualizar y a modernizar estos conceptos de figuras vulneratorias de derechos fundamentales como son el acoso laboral, el acoso sexual y también incluir una nueva figura que es la violencia en el trabajo. Por lo tanto, esos son los tres grandes ámbitos de regulación en que ahora esta nueva ley se integra para que nos hagamos cargo como sociedad dentro del ámbito público y dentro del ámbito privado. Asimismo, dentro de las obligaciones que les va a señalar también Victoria de una manera mucho más detallada, ahora las instituciones y las organizaciones van a tener la obligación de adoptar un protocolo que no solamente tenga por finalidad investigar las denuncias que se hagan al interior de una organización, sino que también establecer protocolos de prevención de manera constante y consistente para que vayamos sensibilizando la forma de relacionarnos al interior de los lugares de trabajo. Y por lo tanto, luego de esa sensibilización, en el caso que un funcionario o una funcionaria decida interponer una denuncia y hacer presente lo que está sufriendo o padeciendo, se siga una investigación. Esa investigación dé lugar a las partes tanto para sus alegaciones como para sus defensas y luego si procede una sanción. En el contexto público necesariamente va a tener que pensarse no solamente en el reglamento interno, que también estamos obligados a mantener como organismos públicos, sino que también dentro de los procedimientos disciplinarios sancionatorios que conocemos y que dicen relación con las investigaciones sumarias y los sumarios administrativos, que eso también nos coloca una alta vara para poder dar lugar y estar a la altura de esta clase de normativas, pues los que formamos parte del sector público sabemos la demora que pueden significar estas clases de procedimientos e incluso los años en que las personas que están involucradas en un conflicto pueden estar sosteniendo un sumario administrativo, una investigación sumaria, y donde también ese transcurso del tiempo muchas veces también puede ser vulneratorios de derechos porque estamos en una situación, ¿no es cierto?, muy incómoda, que no se puede alargar tanto tiempo. Y eso creo que desde el punto de vista del sector público es un gran desafío que se nos viene encima, con equipos de trabajo a los que deben dar el ancho tanto en la cantidad de personas que la componen, quiénes forman parte de esas fiscalías, quiénes son las personas investigadoras, lo preparado que estén o no en este tema para afrontar procedimientos disciplinarios. Son temas que realmente son un desafío y en lugares tan grandes de trabajo como los de ustedes, claramente va a ser muy importante la densidad y la complejidad junto con los recursos que pueda en el fondo los hospitales de Chile hacer frente a esta nueva normativa. Por supuesto que esta ley busca
que en definitiva los trabajadores y funcionarias del sector público estemos libres de lugares de trabajo de la violencia y del acoso, palabras que fueron muy reiteradas, ¿no es cierto?, en la nube que se hizo aquí al inicio, y que da cuenta de que muchos y muchas de ustedes saben de lo que realmente se está hablando en la ley Carín, que en el fondo es este derecho y deber de que el empleador tome medidas concretas y efectivas en contra de la violencia, en contra del acoso, en contra del hostigamiento hacia funcionarios y funcionarias. La idea también es que todos estos procedimientos de investigación estén amparados ciertos determinados principios que va a ser muy importante que las organizaciones adopten para sí, como es la confidencialidad, la imparcialidad, la perspectiva de género y un enfoque inclusivo, integral respecto de las personas y las personas o quienes estén involucrados en este tipo de conflictos. Por lo tanto, son bastantes los desafíos que tenemos que tener presentes. Ahora un breve repaso en lo que vamos a ahondar ahora con mayor precisión. Se amplía las posibilidades de las denuncias a que sean orales, no solamente escritas. La ley establece la adopción de medidas de resguardo que también van a considerar las ayudas psicológicas tempranas, no solamente separar de ambientes, cambiar de horario, sino que también en el fondo que se otorgue la ayuda en salud mental que esa persona denunciante pueda requerir, para evitar también situaciones tan terribles como el suicidio o la muerte de un colega o una colega que al no ver la ayuda al interior de la institución pueda tomar ese tipo de decisiones. Nosotros como Dirección del Trabajo también nos vamos a ver muy conllevados a que tengamos que solicitarle a los empleadores la adopción inmediata de estas medidas de resguardo que también en el sector público van a tener que ser adoptadas, vigiladas, y donde también quizás la Contraloría tenga mucho que decir respecto del control o incluso los tribunales de justicia al respecto. Asimismo, en los casos donde encontremos violencia en el trabajo y que a ustedes también tienen mucho que decir al respecto en relación a los pacientes y los familiares, que son terceras personas que reciben los servicios y de los cuales también ustedes mismos pueden recibir mucha violencia en la falta de atención, en la demora que puede existir, y donde también el empleador tiene que hacerse cargo de esta violencia de parte de terceros ante un riesgo psicosocial que es absolutamente claro y evidente en el caso de los trabajadores que prestan servicios en el sector salud. Por lo tanto, las medidas correctivas que se tengan que tomar al respecto también son un gran desafío a adoptar por parte de todos los hospitales y de todas las instituciones que atiendan y se hagan cargo de la salud de otros. Y asimismo, dentro del contexto de las investigaciones, va a ser, y la ley le coloca mucho énfasis a las sanciones que se vayan a aplicar. Por supuesto que las figuras de acoso laboral y acoso sexual como de agentes de violencia tiene las sanciones más altas que también van a poder ser aplicadas en el sector público bajo la lógica del estatuto administrativo. Y también se va a tener que iniciar, por supuesto, toda una comunicación y una internalización para que todos sepan, todos y todas sepan cuáles son los canales de denuncia, cómo se debe denunciar, a quién me debo dirigir, las asociaciones de funcionarios y también todo lo que hice relación con las organizaciones de funcionarios también van a ser
un ente y son un ente muy importante para poder canalizar esta información y que llegue en definitiva a quienes la tienen que saber. Y por nuestra parte, en el caso de, por ejemplo, las clínicas privadas, los lugares donde nosotros fiscalizamos, tomando conocimiento de estos hechos, en la inspección del trabajo nosotros vamos a tener que estar obligados a denunciar esa situación en tribunales. Y eso también nos hace prever que muchos quizás de los conflictos que se vivan aquí en el hospital también van a ser objeto de judicialización y los van a terminar resolviendo los tribunales de justicia en caso que toda la operatividad interna no funcione. Y por lo tanto también es un paso a tener en cuenta que los conflictos puedan solucionarse ante los tribunales de justicia. Así que esa es más o menos la pincelada inicial para que procedamos junto con Victoria, luego de decirles que tal como habíamos, y reiterando lo que veníamos diciendo en un inicio, siempre tengan presente que esta ley modificó el Código del Trabajo, que no es el estatuto administrativo propiamente tal, pero en el Código del Trabajo ustedes van a encontrar las normas que en definitiva tienen el grueso de la ley Karin, así como también nosotros como funcionarios públicos también nos tenemos que dirigir al Código del Trabajo para ver las normas de protección a la maternidad, paternidad y vida familiar, que también no son aplicables como funcionarios públicos. Aquí también la normativa específica es el Código del Trabajo, y este proyecto, decir que también tuvo una aprobación absolutamente transversal desde el Poder Legislativo que la aprobó, teniendo presente lo que habíamos hablado, su origen, el origen trágico que también tiene esta normativa y que nos va a ayudar a impulsar políticas públicas que avancen en el sentido de implementar y hacer carne de una manera más práctica el convenio 190 de la OIT. Y en ese sentido, cuando la ley se aprueba y la ley Karin se origina, como ya les veníamos diciendo, lo importante también es tener presente que con esta nueva normativa se establece una política institucional en una ley que tiene por objetivo prevenir y fortalecer las medidas de resguardo tanto en las investigaciones que se realicen por acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo, darle también la importancia debida tanto a la etapa de prevención como a la etapa de investigación y protección de los derechos frente a una actuación de acoso laboral, de acoso sexual y de violencia, incorporando esta visión de perspectiva de género que ya veníamos hablando y que dice relación con que la gran cantidad de personas afectadas y denunciantes seamos mujeres. Así que pasamos a los principales contenidos de la ley Karin y continuamos con Victoria. Muchas gracias. Muchas gracias, directora. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Me corresponde ahora entrar un poco más en materia de las modificaciones que trae esta ley. Como decía la directora, esta es una reforma mayormente al Código del Trabajo, en donde están las definiciones que vamos a necesitar. El estatuto administrativo no las trae, sin embargo, tiene algunas modificaciones a esta norma que yo se las voy a ir contando, porque es lo que se aplica en el caso de ustedes, que difiere con el sector privado, ¿ya? Pero es importante tener presente que las definiciones las vamos a encontrar en el Código del Trabajo. La ley Karin, como principales contenidos, tiene primero que regula el acoso sexual laboral y la violencia en el trabajo. Esto es una novedad porque la violencia en el trabajo no estaba incorporada en nuestro sistema y además amplía, ¿cierto?, esta regulación al sector público y privado, especificándola porque previo a ello teníamos que aplicar las normas generales de los procedimientos disciplinarios en el sector público para hacerse cargo de estas materias.
Establece la obligación de generar un protocolo de prevención del acoso laboral, esto para la empresa privada y el sector público, lo vamos a profundizar más adelante. Establece la obligación de adoptar medidas de resguardo necesarias respecto de las personas involucradas, que también es una novedad tanto para el sector privado como el sector público. Perfecciona los procedimientos de investigación de acoso sexual y laboral en el sector público y refuerza el rol de la Dirección del Trabajo y la Contraloría General de la República en el caso de nosotros como funcionarios. El artículo 2 del Código del Trabajo es la norma que contiene, o la norma fundamental en donde se describen estas conductas vulneratorias. ¿Ya? Señala que las relaciones laborales tienen que ser siempre fundadas en un trato libre de violencia, compatible con la dignidad de la persona. Se agrega ahora con perspectiva de género, lo que para efectos de este código implica la adopción de medidas tendientes a promover la igualdad y a erradicar las discriminaciones basadas en dicho motivo. Y a continuación lista 3 materias que considera contrarias a este principio, que es primero el acoso sexual, que ya estaba tipificado antes de la ley Karin, el acoso laboral y la violencia en el trabajo. Las novedades que tenemos aquí es que en el caso del acoso laboral se incorpora la idea de que el acoso puede darse a través de un solo hecho, porque antes existía un requisito de reiteración, ¿ya? En cambio, desde el convenio 190 se establece la directriz de que debe entenderse un acoso laboral mucho más amplio y que no requerir necesariamente esta reiteración en el tiempo, sino que es posible entender como acoso vulneratorio un hecho específico. Y se agrega también la violencia en el trabajo, que para efectos de esta norma se entiende como la violencia ejercida por terceros a la relación laboral. En el caso, por ejemplo, de un supermercado, los clientes; en el caso de ustedes, los usuarios, ¿ya? Por ejemplo, proveedores, etc. Y eso también es una novedad porque hasta antes de esta ley no teníamos un antecedente legal que nos permitiera hacer cargo de estas situaciones que son vulneratorias también. La ley también establece que se deben modificar los reglamentos internos. En este caso, bueno, los reglamentos internos que existen en el sector privado equivalen un poco a los protocolos que se van a establecer ahora en el sector público. El procedimiento actual en el artículo 12 el número 12, del artículo 154 establecía que el reglamento interno tenía que tener un protocolo para la investigación del acoso sexual. Y esto se amplía. Y de hecho lo que hace el Código del Trabajo es un poco tomar la regulación del acoso sexual y extenderlo al acoso laboral y a la violencia en el trabajo, incorporando esas 2 materias en la obligación del Código. Y también señala que en el caso de que los empleadores no tengan la obligación de generar un reglamento interno, va a ser necesario que al momento de suscribir el contrato de trabajo se informe del protocolo y también se establezcan los canales de denuncia. Para el sector público, la ley hace una modificación en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado y establece la obligación de los órganos públicos de establecer un protocolo. Vamos a ver cuáles son los requisitos de ese protocolo y también de los jefes de servicio de informar cada 6 meses a los funcionarios los canales que tienen para realizar las denuncias respectivas. En el caso del Código del Trabajo, como les decía, existía previo a la ley Karin un título en donde se trataba del acoso sexual y ahora este se amplía al acoso laboral y la violencia en el trabajo. Establece que el reglamento interno establece un protocolo que tiene que adoptar las medidas para prevenir, investigar y sancionar el acoso sexual y laboral. Esta norma se reitera a propósito de la Ley de Bases Generales de la Administración y contiene como requisito para este protocolo que va a tener que crear el hospital los siguientes: debe por lo menos identificar los peligros y la evaluación de riesgos psicosociales asociados al acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo. Tiene que establecer medidas para prevenir y controlar estos riesgos. Tiene que establecer medidas para informar y capacitar a los trabajadores sobre los riesgos identificados y evaluados y las medidas de prevención y protección. Y tiene que también establecer las medidas para prevenir el acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo y las de resguardo de la privacidad y la honra de todos los involucrados. Como ustedes pueden ver, este protocolo pone harto acento en la prevención del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Y también, porque eso lo ordena el convenio 190, le pone harta importancia a la capacitación a los trabajadores, porque eso tiene que ver con la sensibilización en estos temas, ¿ya?
Y además incorpora estas medidas de resguardo a la privacidad y a la honra de todos los involucrados. En el caso del sector público se establecen modificaciones al estatuto administrativo, ¿ya? Que es la herramienta que tiene la institución pública para hacer efectivos estos procedimientos. En eso no hay unas modificaciones, va a tener que ser un procedimiento disciplinario tal y como los conocemos ahora, pero se le van a incluir ciertas modificaciones, como por ejemplo, y lo señalaba la directora al principio, se incorpora una serie de principios entre los cuales está el principio de celeridad, ¿ya? Y eso viene a reforzar la idea de que también lo señaló la directora al principio, en el sector público suele ocurrir, ¿cierto?, que los procedimientos se alargan y eso reitera en el tiempo la vulneración a la que está sometida la persona vulnerada y también resulta eventualmente vulneratorio en contra de la persona que está siendo investigada, ¿ya? Por lo tanto, es importante que al momento de establecer estos protocolos y de hacer efectivas las investigaciones, las instituciones públicas observen el principio de celeridad. En cuanto a estos principios que les señalaba, son la confidencialidad, la imparcialidad, la seriedad y la perspectiva de género. Se recomienda en las modificaciones al estatuto administrativo que la persona que va a estar a cargo de estas investigaciones sumarias o sumario administrativo tenga formación en materias de acoso laboral, de género, etcétera, para que permitan permear de esta perspectiva en la investigación y cómo se lleve a cabo. La denuncia puede ser por escrito o verbal, eso en los casos del estatuto administrativo que tiene que seguir las normas generales, pero se establece expresamente la posibilidad de establecer de oficio una investigación cuando se observe que hay un riesgo a la integridad de la vida de los funcionarios. Recibida la denuncia, el empleador tiene que adoptar de manera inmediata las medidas de resguardo que también se están incorporadas para el caso del estatuto administrativo, y estas medidas de resguardo, como señalaba ya la directora, tienen que ver con separación de espacios físicos, redistribución del tiempo y también la ayuda temprana psicológica. Esas mismas normas se reproducen para el caso de los funcionarios públicos. En el caso del sector privado existe la posibilidad también de denunciar ante la Inspección del Trabajo y hay una serie de normas que explican cómo tiene que hacer el empleador si es que la denuncia le llega a ellos o si nos llega a nosotros como servicio, pero en el caso del sector público se tiene que realizar siempre a través de la instrucción sumaria o de investigación sumaria, o de sumario administrativo, ¿ya? Y lo que sí señala la norma es que al momento de recibir esta denuncia, el jefe de servicio tiene que hacer el análisis que se hace normalmente, ¿verdad? Pero para el caso de desestimar la investigación, tiene que hacerlo a través de resolución fundada que la persona que está denunciando puede reclamar ante la Contraloría General de la República, ¿ya? En síntesis, en el caso del sector público, esta ley introduce reformas, como ya les dije, a la ley de base, en donde establece como principios generales de la prevención de la violencia y acoso en el trabajo, al estatuto administrativo, en particular normas que les señalaba respecto de los sumarios, y a la ley 18.883 en el caso de los funcionarios municipales. El procedimiento para el caso de los funcionarios públicos va a ser similar, se agregan solamente las novedades que yo les he contado, pero además se agrega también derechos para las personas denunciantes a ejercer los mismos recursos que tiene la persona denunciada en un procedimiento administrativo. Y eso es una novedad atendida a la materia que se está regulando, ¿ya? Lo dice expresamente para las letras M y L del artículo 84 del Estatuto Administrativo, que son precisamente las obligaciones y prohibiciones en relación al acoso laboral y hacia los actos que atentan contra los otros funcionarios. Por lo tanto, las modificaciones principalmente apuntan a incorporar elementos relacionados con la obligación de ejercer la función pública, promoviendo el respeto del derecho de la persona a gozar un espacio libre de violencia y acoso, a incorporar protocolos de prevención de la violencia en el trabajo, el acoso laboral y sexual, a incluir la perspectiva de género dentro de estas investigaciones, en el caso de nosotros de los sumarios administrativos, y a tomar medidas cautelares también con esta misma perspectiva. Y se agrega el ejercer una conducta de acoso sexual, laboral o de violencia dentro de las acciones que contravienen el principio de probidad administrativa, lo que también tiene las mismas consecuencias respecto de las investigaciones.
Eso es principalmente, a grosso modo, las modificaciones que trae esta ley. Como les he señalado, es una ley que trae modificaciones de fondo, que busca ejercer un cambio cultural y que para el caso de los funcionarios públicos se manifiestan estas pequeñas modificaciones a las investigaciones sumarias y los sumarios administrativos, pero que van a tener un impacto porque cambia la perspectiva y la forma de investigar de estas materias. Eso, muchas gracias. Agradecemos a las dos expositoras y antes de pasar al panel de preguntas, que los vamos a invitar para que ustedes puedan hacer la pregunta que estimen conveniente, los vamos a invitar de nuevo a la encuesta. Les vamos a agradecer que se tomen 2 minutos para contestar y partimos con el panel de expertos para las preguntas que ustedes deseen hacer. Una vez que termine el panel, vamos a contarles cómo nos fue un consolidado las respuestas que ustedes han entregado. ¿Me dicen que hay problemas con el QR? Los invitamos a que contesten para que puedan expresarse libremente. Muy bien, les vamos a pedir por favor que activen los micrófonos del panel de expertos. En nuestro panel va a estar la directora de nuestro hospital, la señora Liz Catalán, la directora regional del trabajo, señora Daniela Cabrera, el subdirector de gestión y desarrollo de las personas, don Luis Maulén, y la jefa del departamento jurídico del hospital, señora Karina Lorca. Bueno, me gustaría partir este debate. Bueno, primero que todo, señalar que estoy en el panel, pero de experta sobre la materia, al menos a mí me queda bastante grande. Para eso invitamos a la directora y a Victoria, que es abogada de la Dirección del Trabajo. Al momento de llegar acá al hospital me di cuenta de que había una serie de denuncias malas, muchísimas. También muchos sumarios, algunos con mucho más tiempo de desarrollo que los 30 días que establece ahora la ley. Y yo creo que una de las principales inquietudes fue, ¿los sumarios resuelven realmente esta problemática que se está dando en nuestros equipos de trabajo? ¿O solamente van hacia una investigación? Y creo que de ahí se comenzó a armar una masa crítica respecto a cómo justamente tomar este elemento que dice la ley respecto a la prevención.
ya a cómo es el énfasis en prevenir situaciones psicosociales que en nuestro establecimiento están afectando no tan solo en la relación en el mismo nivel jerárquico, sino que se da también de superior a personas a las cuales reporta. Es algo interestamental. Entonces me gustaría hacer ese contexto y preguntarle por mi parte a Karina, como asesora jurídica, su opinión respecto al rol de los sumarios administrativos en este proceso y cómo ve ella también los cambios de la ley llevados hacia nuestro establecimiento. Buenos días a todas, a todos, directora, bueno, a todos los que ya saludaron. A ver, es un gran desafío la modificación que hace al Código del Trabajo esta ley. Desde el punto de vista netamente jurídico de procedimiento disciplinario, eleva y pone una real exigencia en cómo se deben no solamente realizar estos procesos disciplinarios, sino que además las condiciones que debe tener, en este caso, un departamento jurídico para poder llevar a cabo estos procesos disciplinarios. Yo creo que es muy importante lo que señala la directora del hospital, que hay muchas denuncias de muchas personas consideradas víctimas, ya sea de acoso laboral, de maltrato, de acoso sexual, de violencia laboral. Yo me pongo en el caso que yo trabajo mucho con las unidades de compra y ocurre muchas veces que de repente los proveedores son violentos con los referentes técnicos, no solamente los usuarios, con pacientes, con el personal clínico, sino que también aquellos que están desde el área administrativa y también a veces son violentados por proveedores para cumplir y entregar estos servicios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces las personas que hacen una denuncia que ya sobrepasa el control interno y la mediación interna que debe tener la institución, tienen la idea, y yo lo entiendo por qué así, que a través de un proceso disciplinario, ya sea de una investigación sumaria o de un sumario administrativo, van a tener una solución real a su conflicto. Lo ideal sería es que nunca llegásemos a un procedimiento disciplinario, sino que la institución estuviese tan capacitada para que estos conflictos que se generen, estos maltratos, este acoso, pudiese ser resuelto antes de iniciar un proceso disciplinario. Pero ya estando dentro de la denuncia, que es muy importante la incorporación, como decía la colega, del principio de celeridad, porque le permite también a la autoridad actuar de oficio y no necesariamente a través de una denuncia, cuando están claros ciertos hechos que podrían revestir responsabilidades administrativas o un posible acoso, maltrato, violencia, discriminación. Antes no se mencionaba tanto la discriminación y hoy es parte del proyecto de la ley Karin, la discriminación positiva y por omisión, sexo, etnia, género, participar, por ejemplo, no de una asociación gremial. Para muchos, en muchas instituciones públicas, ser parte de una institución gremial es algo muy malo. Y eso también es una suerte de discriminación. Y todos esos procesos, al final y al cabo, cuando llegan a un procedimiento disciplinario, la nueva ley exige que en el caso específico de los MALS, de estos temas, los que son fiscales, los que llevan a cargo una investigación sumaria o un sumario administrativo, deben ser personas calificadas, capacitadas, con conocimientos técnicos sobre esta materia. Y yo quiero develar algo, y si me permite la directora, en este hospital, la unidad jurídica del departamento de procedimiento disciplinario es 2 personas que están sentadas ahí,
una funcionaria que se va en 2 semanas más y un funcionario que debe investigar y además informar. Eso hoy en este hospital es imposible. O sea, si no se genera una unidad de fiscalía, es imposible llevar a cabo esos procesos. Imposible llevar a cabo con la capacidad que se tiene que hacer, con la celeridad, con la imparcialidad. No solamente se acortan en algunos casos los plazos, sino que también, por ejemplo, como lo decía la colega, el artículo 84 establece determinadas numerales, letras, la verdad, que podrían llevar a una sanción de la destitución. Hasta en la materia que nos convoca era solo hasta el acoso sexual. Hoy se incorpora la discriminación y también se incorpora el acoso laboral. Ya el acoso laboral y el maltrato no requiere necesariamente ser reiterado. O sea, un gesto, una palabra, una discriminación, cualquier acción que una persona se sienta en esta condición, basta con que sea una vez para que denuncie y eso eventualmente pueda llevar a un proceso disciplinario. Si no se mejoran esas condiciones, esta ley va a ser una ley muerta. Y la idea es que no sea así. La idea es que los procesos sean rápidos, que esta suerte de revictimización de las personas que se consideran víctimas en un proceso no ocurra, y para eso hay que hacer mejoras importantes desde el punto de vista de los procesos disciplinarios. Porque yo sigo insistiendo, y tal como lo decía la directora del hospital, la directora del trabajo, la colega, incluso el Ceremi, la idea no es llegar a los procesos. La idea es prevenir, la idea es corregir, la idea es trabajar antes de. Eso. Gracias por tu respuesta, Karina. Muchas gracias. Vamos a invitar a los asistentes a las preguntas. ¿Quién quiere comenzar? Hay 2 personas con micrófonos para que las puedan hacer. Ahí hay una. Hola, yo soy Camila, soy enfermera del polifuncionario y pertenezco al Departamento de Calidad de Vida. Para mí no es desconocido, existe un protocolo interno que es el MALS desde hace mucho tiempo y desde acá se ejerce ese protocolo, conducto regular. Ya, yo desconozco desde jurídico cuántos casos que pasan previamente por nosotros terminan en sumario. Ya, porque hasta el momento, desde la fecha de la pandemia, que hubo un boom por producto de salud mental, siempre lo tuvimos arraigado a lo que es calidad de vida y con el apoyo de la mutualidad de turno, en este caso hoy actualmente la mutual. A mí lo que me llama la atención de esta ley y que no es menor es lo que ustedes dicen sobre la incorporación de la ley 16.744, que en este caso le compete a las mutuales. Yo no sé si ustedes, como ente fiscalizador, que lo dijeron muy bien, van a fiscalizar a las mutualidades de que estén cumpliendo con esta parte. Porque ahí también nosotros tenemos una brecha, porque actualmente por MALS nos encargamos internamente de esto y la mutual no nos apoya. ¿Existe un apoyo? Sí, obviamente en la contención primaria, derivamos, se nos da ese apoyo, esa investigación interna, pero no se hacen cargo como tal. Pero esta ley sí los incluye dentro del diagnóstico, del seguimiento, incluso de la conclusión. Antes incluso de un sumario, que creo que van en paralelo. Yo no sé si ustedes, como ente fiscalizador, van a incluir a las organizaciones administrativas de hacerle fiscalización de que estén cumpliendo con esto. Porque eso para nosotros sería un apoyo. Porque necesitamos el apoyo de un tercero, porque internamente también lo dijo Karina, no tenemos todas las herramientas. Calidad de vida tampoco es un departamento que cuente con mucha gente para 4.000 funcionarios, que tenemos que estar día a día haciendo el seguimiento y el cumplimiento de estas obligaciones que no son menores.
Excelente pregunta. De acuerdo a su comprensión y entendimiento, efectivamente esta ley incluye a los organismos administradores de la ley 16.744 como partícipes dentro del ámbito de quienes se tienen que ir haciendo cargo especialmente de la etapa preventiva. Nosotros como Dirección del Trabajo fiscalizamos al sector de los empleadores, o sea, aquella persona que contrata con otra que se preste determinado servicio, prestación por una remuneración, y no somos los encargados de fiscalizar a las mutualidades. Eso también para que quede como bien claro. Por lo tanto, va a ser la superintendencia respectiva que esté por sobre las mutualidades la que las tenga que fiscalizar. Y desde ese punto de vista, ustedes como clientes adheridos a la mutualidad de turno van a tener que hacer los reclamos respectivos a esa superintendencia. ¿Se entendió? Sí. A la suceso, efectivamente. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechando aquí al panel. Aquí hay una, por favor. Eli, voy a complementar un poco Muy bien. porque desde la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Personas, efectivamente, hay una realidad que hay que observar, que hay que atender y que tiene que ver precisamente con esta relación un tanto compleja, difícil, con el organismo administrador, respecto del desarrollo de acciones que nos permitan conducirnos hacia un estadio que de alguna manera ayude a descomprimir las situaciones no solo de salud, sino también técnicas, jurídicas y administrativas asociadas a esta realidad. Hay que decir, y como complementando un poco la respuesta de la directora del trabajo, que desde un contexto nosotros tenemos un alto número de enfermedades profesionales calificadas en el orden de salud mental y cuyos agentes estresores esencialmente van en la dirección de conflictos interpersonales recurrentes en un primer nivel, en un segundo nivel tiene que ver esencialmente con liderazgos disfuncionales y en un tercer nivel con condiciones organizacionales hostiles. Yo diría que ese es el panorama en general y en lo específico también respecto de nuestro contexto de relación con mutualidad. Inicialmente hemos tenido una relación de coordinación que busca de alguna manera generar espacios de sensibilización y difusión y de entender mejor cómo son los procesos de calificación de las enfermedades profesionales. Yo diría que ese punto lo logramos saldar con éxito en su momento, trabajando articuladamente con ellos, pero hay un segundo aspecto que lo visibiliza Camila y que tiene mucha relación, porque de alguna manera esta ley viene a poner sobre el acento en aquellas materias que tienen que ver con la prevención, con de alguna manera la investigación, la sanción y de algún modo cómo lograr generar mecanismos que ayuden a de alguna manera generar espacios distintos de trabajo, de dinámicas que sean más seguras y saludables para nuestro personal. La mutualidad es un tema pendiente, lo hemos hecho sentir, nuestra directora también ha planteado lo propio y sentimos que hay un trabajo que aún queda por desarrollar, pero la pregunta es muy pertinente. Muy bien, damos paso a la pregunta. Mi nombre es Roberto Vasconcelos, presidente regional de FENATS y de base. Bueno, nosotros como gremio siempre hemos expuesto las problemáticas, no solamente las recargas laborales que hay dentro de nuestra institución, también de la forma como se lleva el manejo de las habilidades blandas que tenemos dentro de nuestras instituciones, pero sí nos preocupa un poco cómo va a venir la ley, si la institución se va a tener que modificar los protocolos, si bien tenemos protocolo maltrato que jamás se ha cumplido a cabalidad,
porque este protocolo se creó hace 2 años atrás, más de 2 años atrás, y los protocolos de maltrato siempre venían primero con una intervención donde se juntaban las ambas partes para poder hacer una mediación. Si no llegaban a acuerdo ahí, se llegaba a un tipo de investigación, lo que siempre nos ha llamado la atención, y también nos preguntábamos que los criterios jamás se aplicaban de un lado para otro, que era la sensación de muchos funcionarios de nuestro establecimiento. ¿Ya? Lo que sí nos preocupa, si estos protocolos que vienen acompañados con la ley Karin, por una parte se tienen que modificar, y por otro lado también, como somos un hospital de referencia y formación, también nos preocupa mucho con los eventos que hemos tenido en la región, que hemos tenido 3 desgracias de nuestras instituciones de salud pública, 2 enfermeras, la primera enfermera fue en San Fernando, que se suicidó en el hospital de la UCI, ¿ya? Nuestra segunda compañera fue en el hospital regional acá, y la tercera funcionaria fue en el hospital de Rengo, que en su domicilio tomó una decisión drástica. Pero también nos preocupa hoy en día la modernidad que estamos teniendo dentro de nuestras instituciones, porque también, como somos un hospital de referencia, nos preocupa que también las universidades que vienen a hacer con los becados, los alumnos que vienen a hacer prácticas, también nos preocupa que esas instituciones también vayan a reflejar lo que es el tema de esta ley, para que ya vaya con una inducción de lo que significa, porque trabajar en la salud pública no es como en todos los trabajos. Nosotros trabajamos con vida. Siempre nosotros decimos que ya marcando reloj control somos potencial de demanda, porque no van a permitir un error nuestro. El tema está cómo jugamos también con las sensibilidades que hay en la recarga laboral diariamente, porque muchas veces también las sensibilidades juegan en el tema de cómo recepcionamos, de la forma que nos expresamos, porque ninguno de nosotros estamos preparados para identificar a un compañero que está pasando por un cuadro de estrés o de frustración. Y eso es lo que deberíamos empezar a manejar junto con la ley Karin, tanto institucionalmente y también como hospital regional, también pedirle humildemente a la dirección y a las autoridades que también se les pida a las instituciones formadoras de profesionales en todo ámbito que también se preocupen de que la profesión del trabajo en la salud es una profesión que tiene alto rango de nivel de estrés. Y eso también tiene que venir incorporado para que cuando se desempeñen estos profesionales a todo ámbito, ya vengan con un planteamiento de que el trabajo sí es complicado y de la forma en que se trabaja, ¿ya? Porque trabajamos en unidades críticas, en urgencias, y de ahí se va alivianando la recarga laboral dependiendo de los servicios, porque todos los servicios, sí, de una u otra forma, hay una exigencia de acuerdo a la especialidad. Eso. Bueno, señalar que efectivamente el protocolo va a tener que ser actualizado. Ese documento es un documento que fue provisto por la Dirección del Servicio de Salud. Por lo tanto, hay algunas acciones que no se han ejecutado a cabalidad como se establece, y obviamente ahora estamos a puertas de esta nueva ley que hace un especial énfasis en todo lo que tiene que ver con prevención. Yo en términos particulares también extraño lo que es la mediación, que debe existir en cada uno de los casos. Quizás hay algunas denuncias que podrían evitarse o situaciones de conflicto que podrían mejorarse si eventualmente todos contáramos con las herramientas suficientes para eso. En ese sentido, algunos problemas que se dan entre colegas podrían ser solucionados con una intervención positiva de parte de la jefatura. Hay veces que las jefaturas están en desconocimiento de algunas situaciones que suceden. Entonces eso implica, creo yo, un cambio de liderazgo mucho más positivo en los que tenemos a cargo primero que todo personas. Ya nosotros somos los primeros jefes de personal, los primeros jefes de recursos humanos del equipo que estamos administrando, que estamos gestionando. También es importante cerrar brechas de competencias, ya las mal denominadas competencias blandas, ya donde hay que mejorar la comunicación asertiva, el cómo informar los objetivos que tenemos como equipo de trabajo,
no delante de todo el equipo, no llamar la atención delante de otras personas, y hay una serie de ejemplos que se podría dar, y además que hoy estamos enfrentados también a un cambio generacional importante. Ya tenemos jefatura de diversas edades, de diversas formaciones, y eso implica justamente cerrar brechas de competencias que tienen. No sé si alguien del panel quiere también complementar la información, y Karina también, si nos pudieses dar un dato aproximado de cuántos son los procesos sumariales que tenemos en curso, como para cuantificar y que la audiencia también lo sepa. Sí, solo quiero hacer un alcance. Nosotros hace ya un tiempo a los convenios docentes asistenciales, convenios de alguna especialidad como dermatología o acuerdos de colaboración, cooperación con algunas entidades universitarias, hemos ya estado incorporando la ley 21.369 que habla sobre el acoso, maltrato y violencia en la educación superior, ya sea de los clínicos que hagan como docencia y también desde los estudiantes que se encuentran en el hospital. Eso ya nosotros los venimos incorporando hace un tiempo ya en estos convenios. Y con respecto a los datos, sí, tengo algunos, no muy felices. A ver, hoy en día, de un total de 142 procesos disciplinarios por maltrato, solamente hay cerrado desde 2019 a la fecha 69, y 73 de ellos aún están en proceso, desde el 2019 hasta ahora. Por tanto, hay que hacer una intervención importante y rápida. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Aquí hay otra. Hola, buenos días. Mi nombre es Francisco Enríquez, de FENAT Regional y FENAT Base Rancagua. Respecto a lo mismo que señalaba la señorita Karina y los alcances que va a tener, ¿cierto?, en cuanto a la percepción que va a tener la gente de esta resolución más rápida de los casos. Delante también lo hablábamos brevemente respecto a lo que señala la ley, en donde dice que la investigación deberá durar, ¿cierto?, o concluirse en el plazo de 30 días. Esto está en el artículo 1 de la ley 21.643, ¿cierto?, donde dice que se modificará el artículo 211C del Código Laboral. Tengo entendido y tenemos entendido que lo que no se encuentra en el estatuto administrativo es suplitorio para todo efecto, ¿cierto?, el Código Laboral. ¿Ya? Como no aparece, ¿cierto?, esta introducción de artículo o modificación de artículo dentro de lo que señala de las modificaciones de la 18.834, creemos que tendría que considerarse este mismo plazo. ¿Ya? Se entiende investigación a todas las acciones previas, ¿cierto?, a una medida disciplinaria como un sumario administrativo. Pero, haciendo alusión también a la 18.834, en el artículo 135 señala en su inciso segundo: la investigación de los hechos deberá realizarse en el plazo de 20 días, al término de los cuales se declarará cerrada la investigación y se formularán cargos al o los afectados, o se solicitará el sobreseimiento, para lo cual habrá un plazo de 3 días. Entonces queremos ver cómo van a conversar estos cuerpos legales, ¿cierto?, en donde por una parte dice que se tendrá un plazo de 30 días para todas las investigaciones internas ante las denuncias, por escrito o verbales, que realice él o la funcionaria afectada, y pasando o ponderando estos hechos, ¿cierto?, la autoridad máxima de la institución resolverá aplicar una investigación sumaria o, en su defecto, un sumario administrativo, y considerando los plazos que establece el artículo 135 de la 18.834. El tema es tan estructural que yo creo que entre 20 y 30 días, en casos que llevamos 5 años, la verdad
es que se ven ambos plazos imposibles de cumplir si siguen las cosas como continúan y han sido siempre así en el sector público. También yo les quiero compartir, como nosotros también somos funcionarias y funcionarios los que nos acompañan del sector público, conocemos, yo llevo 15 años en la dirección del trabajo, nunca he visto un sumario que demore 20 días en mi vida. Y si ha existido será como un caso que a lo mejor tenía que ser muy prístino y muy correcto, etc. Entonces, para poder cumplir y que las instituciones podamos cumplir con ese plazo, se necesita una intervención mayor desde el punto de vista, por ejemplo, de resolver con esa resolución previa que señala que el caso va a sumario o no va, que sería como una que uno tiende a pensar, bueno, eso podría ser un despeje rápido, claro, y ustedes también como asociación y como representantes de los funcionarios van a tener que revisar si esas resoluciones están bien fundadas, también tener conversaciones muy directas con la dirección del hospital, etcétera, porque vamos a tener que plantearnos un desafío estructural importante. Si no, no lo vamos a cumplir como no hemos cumplido el estatuto administrativo, no sé, 40 años. Y por más que nos pongan que va a durar 10 días, no se va a cumplir tampoco. Claro, y por qué hago referencia a esta materia es porque, por ejemplo, existe una jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Santiago en donde hace alusión explícita al artículo 135 en el caso de un recurrente, el cual formula ante la Ilustrísima, ¿cierto?, el hecho de que su sumario administrativo, por X motivo, no ha llevado la celeridad correspondiente, por lo cual él aduce que hay una infracción a la igualdad ante el proceso, ¿ya? Y la Corte de Apelaciones de Santiago acoge su recurso diciendo que se le debe dar la celeridad correspondiente. ¿Por qué hago esta referencia? Porque ante esta situación y ante esta jurisprudencia, cualquier recurrente que haga el mismo uso del mismo recurso se va, suponemos nosotros, a resolver de la misma manera ante la justicia, lo cual genera, ya sabemos, pérdidas tanto económicas como de imagen a las instituciones públicas en caso de que comience alguna tutela laboral o alguna denuncia al respecto. Y por último, para concluir, respecto a lo que se menciona, ¿cierto?, por su parte, de acuerdo a la conversación que debe existir entre nosotros como representantes de la y los trabajadores con la jefatura máxima de las instituciones, si bien con la directora hemos tenido un par de reuniones, ¿cierto?, porque lleva poco tiempo acá en el cargo. Anteriormente, generalmente cuando nosotros como representantes de los trabajadores hacemos consulta ante estos procesos, nos sitúan en la posición de el secreto de sumario, la confidencialidad y que no se puede develar ningún tipo de información. Entonces muchas veces también tenemos esa barrera en la cual no podemos acceder a la información y que se entiende también, tampoco vamos a tener acceso a la carpeta investigativa ni mucho menos, pero se nos cierra muchas veces la puerta en ese momento en decir no se puede hablar del tema por la confidencialidad del proceso y todo lo que implica. Muy bien. A ver, varios alcances que hizo don Francisco. Esta ley viene a modificar el Código del Trabajo. Solo modifica algunos aspectos del estatuto administrativo. Este plazo de 30 días es para una investigación interna que no necesariamente modifica los plazos de los procedimientos disciplinarios. Con respecto, a ver si me recuerdo alguno de sus alcances. Con respecto al sumario administrativo, ese plazo de 20 días hábiles es solo para un proceso de investigación que puede ampliarse incluso 60 días más, tiene plazos para reponer, tiene plazos para ampliar prueba, no es taxativo esos 20 días. Ojalá si lo fuese, pero primero la ley no lo establece así y la realidad menos aún. Hay que mejorar sin duda. Con respecto a, yo no me acuerdo muy bien cuáles eran todos los planteamientos. Bueno, tanto los tribunales de justicia como la Contraloría, si bien es cierto,
puede observar, o el tribunal en este caso, dar a conocer que este proceso disciplinario no tuvo la celeridad o no se ajustó a los plazos que establece la ley, y también las observaciones que hace la Contraloría son en rigor a mejorar los procesos, ¿ya? Eventualmente, en caso de que un proceso fuese muy extenso, podría abrirse otro proceso disciplinario en contra de la persona que lleva la investigación por el retraso. Pero no es perentorio, como usted lo señala, el plazo de los 20 días. Si bien la jurisprudencia, los tribunales, los fallos de los tribunales son importantes, hay que reconocer que en Chile no son vinculantes. Eso. ¿Tenemos una pregunta por allá? Sí, adelante. Buenos días, mi nombre es Suelen Carrasco, matrona del Servicio de Ginecobstetricia, y dentro de los objetivos de la ley, la prevención y el fortalecer las medidas de resguardo en la investigación del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo, mediante la creación de estos protocolos y perfeccionar los procesos de investigación. Ya, en cuanto a la identificación de los riesgos psicosociales, nosotros como hospital hace algunos meses se llevó a cabo la encuesta CEAL. Entonces me gustaría saber cómo va ese proceso en cuanto a la información que se pudo recabar y cuáles son las medidas que se tienen en este momento pensadas para fortalecer y llevarse a cabo en mejoras para todo nuestro hospital. Sí, gracias Suelen por la pregunta, es muy atingente porque efectivamente estamos en un proceso de finalización de la aplicación CEAL Suceso, un proceso importante que marca un punto de inflexión respecto del diseño de distintas acciones que tenemos que direccionar en adelante para enfrentar la temática de los riesgos psicosociales. Estamos algunos días a puertas de finalizar. Nosotros actualmente llevamos un 74% de cumplimiento de la consulta. Nos queda un margen aún, que es un desafío, sobre todo para el estamento médico, que es el estamento que está más bajo respecto al desarrollo de este instrumento, y tenemos algunos días por delante para que puedan cumplir con esta metodología. Tenemos ese 74% de cumplimiento, como lo estoy diciendo. Sin embargo, ya tenemos algunos datos preliminares generales que podríamos mencionar. Esencialmente, hoy día, si el proceso finalizara hoy, estaríamos en un punto intermedio, digamos, con un riesgo medio respecto de los riesgos psicosociales, y hay tres dimensiones que aparecen más críticas. La primera tiene que ver con las exigencias emocionales en el ejercicio del rol, del puesto de trabajo. Derechamente pudiera observarse que desde el desarrollo de los procesos mismos de salud hay una dificultad para desconectarse con el dolor, con la problemática, y por tanto con la atención asociada al desarrollo de lo que significa el ejercicio de la función social vinculada a la salud pública. En un segundo nivel está ubicado como un área crítica aún el equilibrio entre trabajo y vida privada. Ahí hay un desafío importante que considerar, y en ese sentido yo creo que la institucionalidad tiene que abrirse a espacios y mecanismos distintos de flexibilidad, de apertura, de coordinación y articulación de lo que significa el desarrollo de estos niveles de gestión desde mi subdirección de gestión y desarrollo de personas, para de alguna manera lograr hacer una conciliación más directa, más fina entre el trabajo y la familia, entendiendo el concepto de doble presencia que muchos de nosotros entendemos. Y en un tercer nivel aparece la carga de trabajo. Y ahí en la carga de trabajo ciertamente tiene que ver de cómo nosotros empezamos a mirar hacia adentro la organización misma del trabajo, en términos del contenido, la funcionalidad, la estructura, las exigencias,
la relación con el nivel jerárquico pertinente, y por tanto ahí hay un desafío importante que observar en adelante. Yo diría que ahí aparecen los 3 niveles más importantes y determinantes que nos obligan como institución, como nivel directivo, a establecer un nuevo pacto para enfrentar estrategias que avancen en esa dirección. Se abre una puerta distinta, ya le hemos hecho una invitación a los gremios respecto a la necesidad de mirar el modelo de gestión de los comités desde otro lugar, esencialmente un poco para que no aparezcan como actores de representación básicamente a tener una actitud deliberativa, sino también ayudarnos a pensar, a replantearnos, a reformular acciones y estrategias que avancen en esta dirección. Vamos a tener un gran comité que le hemos llamado Comité de Ambientes Laborales Saludables, que está dentro de esta dimensión de trabajo, dentro de este contexto, y en ese sentido esperamos que sobre la base de la invitación que le hemos hecho a la estructura gremial, en tanto representación de nuestra institucionalidad funcionaria, puedan de alguna manera acceder a este nuevo marco de acción, pero desde el análisis, desde el diseño también, de estrategias que nos permitan entender de otra manera no solamente la aplicación de esta normativa, sino también, como yo llamo, aquellos dolores y problemáticas que nos van afectando y que inciden en la motivación, el rendimiento, la competitividad, el cumplimiento de metas y en la satisfacción laboral en el puesto de trabajo. Agradecemos las preguntas realizadas, al panel que también nos acompañó, a las expertas, muchas gracias. Les damos un aplauso, por favor. Ya, aquí nos piden la última pregunta. Buenos días a todas, a todos. Mi nombre es Germán Arenazay, yo soy presidente de FEMPRUS y aquí estamos junto a Constanza. Antes de hacer como una pregunta o comentario, quiero agradecer la instancia y que además como de agradecer la instancia, que es muy importante la presencia del CEREMI, la presencia del equipo de la dirección del trabajo, también la presencia de la directora en esta instancia, y que sea así abierto a la comunidad y que seamos muchas y muchos los funcionarios que estemos escuchando esta información. Y entonces por eso me gusta ese concepto de consejo técnico ampliado que se dijo al inicio, para que la toma de decisiones y el conocimiento no quede solo en la oficina de dirección del 4º piso. Entonces quiero destacar esta instancia, porque a veces eso hace que la toma de decisiones se alejen un poco de la realidad y del sentir de funcionarias y funcionarios que fue acá también reflejado. Entonces creo que eso es muy relevante. Y en esa misma línea también, que es lo que nos preocupa como FEMPRUS, que la ley Karin, que después con el tiempo no se transforme en una letra muerta en una institución, y que a veces existe un desaliento, y complementando la pregunta de Suelen, que la comparto obviamente porque hay muchas encuestas anteriores y que nunca han quedado en nada. Entonces, por eso está esta expectativa, y para seguir también la palabra de Luis Maulén, esperamos como FEMPRUS que la aplicación y los resultados de esa encuesta sean más la aplicación de la ley Karin tengan realmente un sentido de la nueva forma en que nos vamos a relacionar equipos directivos, jefaturas, gremios y con todos los trabajadores y trabajadoras. Y también creemos que es súper importante, y aquí modo de pregunta y comentario, cómo vamos a fortalecer los equipos que tienen que liderar esto. Porque así como decíamos de la cantidad de sumarios que es imposible a veces terminar, entonces seguramente habrá que fortalecer los equipos jurídicos, seguramente también habrá que fortalecer los equipos de calidad de vida, y que no todo a veces gire una parte, obviamente como con esta cosa sancionadora,
si es que no corresponde. Pero si no, ir tanto a la mejora y prevención. Eso, gracias. Gracias, Germán, por sus palabras y efectivamente queremos que esto no se transforme en letra muerta. ¿Qué ejemplos tenemos? Varios. Ya muchas veces los protocolos, los manuales quedan para un proceso de acreditación y quedan muy bien guardaditos ahí en un cajón. Eso es algo que no tenemos que hacer y yo creo que en ese sentido, como servidores públicos y como directivos, tenemos que rendir cuenta a nuestros funcionarios, a los usuarios y ser transparentes en la gestión. Y en ese sentido, la relación que debe existir entre toda persona y más allá con las asociaciones gremiales, también está el pedirnos rendir cuenta. ¿Ya? Yo creo que tiene que establecerse un diálogo y un trabajo sistemático para que esto no quede simplemente en una primera también actividad. Porque el objetivo de hoy era hacer el Consejo Técnico Ampliado con un tema sumamente importante que va a requerir una reformulación de muchos aspectos, de muchos desafíos que tienen estos dos, este señor y Karina también en su área. Pero también nosotros queríamos como objetivo escucharlos a ustedes y saber lo que ustedes piensan respecto a eso, ¿ya? Y para eso también, Elizabeth, ahí había el tema de la encuesta, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso viene ahora. Gracias, directora. Vamos ahora a ver el consolidado de las respuestas que ustedes nos dieron en la encuesta. Yo le voy a pedir al subdirector de matronería y al subdirector de finanzas, de administración, que por favor vayan leyendo la pregunta y la respuesta que se va a proyectar en la pantalla. ¿Les pasamos un micrófono, por favor? Aquí está la primera pregunta. Por favor, Franco, tu ayuda. Yeah. Hola, buen día. MALS, ¿significa lo mismo que VALS? 66 personas, un 92%, respondió que no, y 5 personas, un 7%, respondió que sí. Muy bien. La segunda pregunta. ¿Estaba correcta la respuesta? Sí, aquí don Luis Maulén dice que sí, que está correcta, que no es lo mismo. ¿Por qué no complementas, Luis, para los que...? Porque hay 5 personas ahí que pensaban que era lo mismo. No, no es lo mismo. MAL se refiere al maltrato, acoso laboral y sexual, y el VALS, que es un nuevo concepto que se instala a partir de la Ley Karim, refiere a la violencia laboral. ¿Ah? Y por tanto es una nueva nomenclatura que se viene a incorporar un poco en estas temáticas para la discusión y la investigación y todos los aspectos asociados a esta normativa. Muy bien. La segunda pregunta. Buenos días a todos y a todas. ¿La implementación de la Ley Karim impactará en la cultura organizacional? 5 personas dicen que no, un 7,4%, mientras que 66 personas, un 92,96% indica que sí. Yo creo que por todo lo que hemos conversado, ya la conclusión ahí es evidente que sí impactará en todos los ámbitos multidisciplinarios. Muy bien. La tercera pregunta. Al implementarse la Ley Karim, ¿implicará modificaciones a los protocolos de acoso laboral y violencia en el trabajo? Una persona responde que no, 70 personas responden que sí, que equivale al 98,59%. En resumen, yo también puedo aportar que efectivamente se tienen que modificar los protocolos. Mencionar que el año 2022, porque mencionaron mucho el protocolo MALS, ¿cierto? Que eso, como bien lo dijo nuestra directora, es una directriz que viene en base a los lineamientos del registro civil. Se elabora el protocolo y que sale desde la Dirección de Servicios de Salud O'Higgins. Pero nosotros también tenemos desde el 2022 una política institucional de buen trato y buenas prácticas laborales. Dentro de esa política, que es muy distinto a un protocolo, se incluye un protocolo de resolución de conflictos, ya en donde se realza o se enfatiza
la figura del mediador en los conflictos. Eso existe, eso no es nuevo para nosotros como institución. Yo creo que lo que hace falta ahí es el tema de la sensibilización con los equipos de trabajo, que todas las jefaturas, que también se agradece la instancia de ver el auditorio, ¿cierto?, con tanta participación, porque es necesario leer esa política, conocer cuáles son las buenas prácticas y tener ese foco enfatizado de la prevención para no llegar a tomar una medida disciplinaria o no llegar a una investigación o sumaria. Esa es la mirada y yo creo que eso es también el llamado a atención para que surjan estas leyes. Ya tenemos que sensibilizar, concientizar a los equipos y en base a eso seguir trabajando. Esto efectivamente va a modificar y vamos a tener que elaborar un protocolo, pero ya tenemos una base, que es la política de buen trato y buenas prácticas laborales. Muy bien. La cuarta pregunta. ¿Cuáles son los principales aspectos que aborda la Ley Carín? Maltrato laboral, actualización de protocolos, violencia, modificación en la cultura organizacional, celeridad en los procesos, perspectiva de género, prevención, imparcialidad, acoso laboral y sexual. Esos fueron los principales. Bueno, de alguna manera representan los desafíos que tiene la implementación de esta nueva normativa, pero también nos obliga a repensar nuestra estrategia institucional, no solamente a partir de actualización de protocolos, sino también cómo logramos instalar una cultura preventiva, una estructura, un mecanismo de alerta temprana que nos ayude de alguna manera a evitar que todas estas situaciones de acoso, maltrato, violencia laboral finalmente terminan conduciéndose por las vías administrativas y jurídicas del establecimiento y que define la ley, que tienen que ver con procesos disciplinarios. Nuestro gran desafío que nos invita a mirarnos hacia adentro es ver cómo estamos trabajando respecto de la organización del trabajo, cómo de alguna manera establecemos nuestra relación desde el punto de vista de la conducta con nuestros equipos y en esa perspectiva cómo vamos también adecuando y adaptando esta nueva realidad normativa y jurídica al buen cumplimiento de los procesos institucionales. Y la clave está el desafío de aquí en adelante asociado a los resultados de SEA el Suceso y otros instrumentos que están también ahí con algunos datos que los manejamos, va por el lado de generar una cultura preventiva y yo le agregaría algo. Me parece que tenemos que generar un pacto ético por el buen trato. Yo dejaría ese concepto como instalado, me parece que ese es el gran camino que tenemos que avanzar en esta dirección. Hay una persona que está pidiendo la palabra que creo que es interesante que la escuchemos. El micrófono. Allá. Alejandra Valencia. ¿Aló? Sí. ¿Aló? Oh. Bueno, muy buenos días. La verdad que es un tema que lo llevamos en la piel, ¿cierto? Todos los que estamos acá. Bueno, nosotros hablamos siempre del buen trato. Yo pertenezco al Departamento de Participación y Satisfacción Usuaria, donde todos los días estamos trabajando en conjunto. Creo que esta es una tarea permanente. Creo que todo parte también en la inducción del que llega nuevo acá, y en eso tenemos que actualizar toda la inducción que realizamos a los nuevos y además trabajar con los antiguos. Los que estamos acá, los que en algún momento tal vez no recibimos una inducción, tal vez los que necesitamos recordatorios, tal vez los que necesitamos herramientas para poder enfrentar estas situaciones que son complejas, pero muchas veces las complejizamos nosotros mismos. Por lo tanto, creo que esta es una instancia de renovar y de capacitarnos nuevamente. Nosotros el día de mañana vamos a realizar campañas de buen trato
que tenemos, ¿cierto?, en las ventanillas de las atenciones, donde están nuestros administrativos, donde están los que dan la primera atención. Con ellos estamos trabajando y mañana vamos a estar en curso pasando ahí por los primeros pisos, por el segundo piso. Pero esta es una tarea profunda que creo que tenemos que darnos el tiempo para actualizar lo que hoy tenemos. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. ¿Queda otra pregunta, no? Sí, quedan 2 preguntas, por favor, las últimas. A El número nuestros, 5. a nuestros colaboradores de la primera fila. ¿Cuáles son los principales desafíos para nuestro hospital en la implementación de la Ley Carín? Celeridad, procesos sumariales, actualización de protocolos, difusión y educación al personal, prevención y sanción, fiscales formados, cambio en la cultura organizacional. Muy bien. Y la última pregunta. ¿Cuál es el impacto en el estatuto administrativo al implementarse la Ley Carín? Esto está por, entiendo, de mayor porcentaje, ¿no? Exactamente, son las que más se repitieron. Claro. Mayor celeridad, modificación de los protocolos, inclusión de perspectiva de género, regula y optimiza el abordaje de los casos, garantías para los denunciantes. Muchas gracias. No sé si el panel tiene algo antes de terminar. La directora, ¿algunas palabras? Bueno, yo por mi parte agradecer respecto a estas instancias colaborativas de participación, de transparencia y abiertas a toda la comunidad hospitalaria. Sin duda que lo que ha pasado hoy en día nos va a entregar a nosotros elementos importantes para incorporarlo justamente en la modificación de los protocolos, en fortalecer la prevención, en capacitar, en educar, en resetear, ya como hemos sido formados. Así que creo que se vienen desafíos muy interesantes, muy positivos y que van a construir a que tengamos ambientes laborales saludables y mucho más colaborativos. Muy bien. Bueno, todos estamos llamados a participar activamente en este proceso. De todos depende tener una mejor organización hospitalaria para trabajar y cumplir su función social al servicio de la salud pública. Le agradecemos a todos su participación, el estar aquí fue bastante tiempo y esperamos encontrarnos prontamente en otra actividad. Muchas gracias.